buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Bueno, una vez más, qué bendición que usted nos permita llegar hasta la intimidad de su hogar, puede ser hasta su trabajo, donde usted se encuentre. De verdad que para nosotros es una bendición, un privilegio, el que usted nos permita compartir la palabra del Señor, que usted nos permita que podamos ser canales de bendición. Y por lo demás, por eso queremos decirle que el Señor me los bendiga grandemente, que próximamente esperamos, yo creo que va a ser muy próximo, que el Señor nos va a dar esa viabilidad para podernos reunir nuevamente presencialmente. Desde ese punto de vista, queremos agradecerle a todos y además que todas las mujeres que el día de ayer estuvieron conectadas en el culto mujeres con la hermana que estuvo desde Guatemala. Bendecirlas a todas las hermanas que pudieron estar ahí. La palabra, mire, fue una palabra muy poderosa, una palabra que directamente del corazón del Señor. Creo que una palabra muy específica para los tiempos finales que estamos viviendo. Y bueno, ahí yo creo que lo que ocurrió ayer fueron cosas maravillosas. Se oraron por cada una de las peticiones de las hermanas, se oraron por milagros maravillosos, así que les bendigo en el nombre del Señor a todas y cada una de las hermanas que sacaron su tiempo, que dijeron yo voy a arrebatar la bendición, pase lo que pase, aunque el internet esté lento, lo que sea, yo arrebato la bendición. Así que les bendecimos desde acá, les damos muchas gracias por conectarse. Creo que han entendido cada una de las que subieron de la iglesia el día de ayer conectadas específicamente de Puriscal. Hemos entendido, creo yo, que en este tiempo hay que arrebatar la bendición. No hay que quedarse estático, no hay que quedarse ahí esperando que llegue, sino hay que correr a arrebatar la bendición. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Y bueno, hoy que es culto de familia, que para nosotros el culto de familia es toda una bendición, y como siempre se lo he dicho, el tema de la familia es muy importante. Y veníamos tocando varios temas. Número uno, veníamos hablando del tema de guerra en las casas. Y hoy concluimos el tema. Al inicio hablamos un poquito de la comparación de lo que habla Segunda de Samuel en relación a guerra de las casas. Y hablábamos de la casa de David y la casa de Saúl. Y hablábamos varios temas. Y sacamos varias características, aproximadamente 13 características de la casa de Saúl. ¿Por qué de la casa de Saúl? Porque dice la palabra del Señor, y si gusta lo leemos, y está en 2 Samuel 3:1, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vea qué importante, porque tenemos que aprender. En ese tiempo hay que aprender. Ese es un tiempo de equipamiento, ese es un tiempo de aprendizaje, ese es el tiempo, por eso me gozo, porque más que una predicación ahorita, y tenemos que seguir predicando, tiene que ser una enseñanza. Por eso las hermanas que ayer aprovecharon, y por eso quería comenzar con eso, porque ayer era una hermana, una sierva del Señor, pero más que una sierva, una maestra del Señor. Y por eso ahorita en este tiempo el tema de la enseñanza es muy importante, porque es a través de la palabra que vamos a sacar esos remas y esas palabras de bendición que necesitamos para este tiempo final. Aquí, como le digo, en 2 Samuel 3:1 nos habla que hubo larga guerra entre la casa de David, entre la casa de Saúl, y sacamos 13 características de la casa de Saúl, que ahorita puede ser que el enemigo esté trayendo esas características a las casas nuestras y que la casa se esté debilitando, que la casa esté entrando en un periodo de cansancio, que algunos digan, no, ya no quiero seguir, mire, mejor dejamos todo abandonado, no, ya yo no arrebato nada, ¿cuál bendición de arrebatar? No, y más bien le tengo noticias. Ese es un tiempo de restauración. Ese es un año de reconciliación. Ese es un año en el cual el Señor va a hacer milagros y ya está haciendo milagros poderosos, pero para todos aquellos que verdaderamente así lo quieran y todos aquellos que corran a la bendición. Entonces hoy nos toca ver las características de la casa de David, la casa que se iba fortaleciendo.
Aunque había guerra, aunque estaba en momentos difíciles, la casa de David se estaba fortaleciendo. Pero antes de eso, busquemos 2 Samuel capítulo 7. Y mientras usted busca 2 Samuel capítulo 7, si me permite, vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y darle gracias al Señor y bendecirte de antemano porque usted está aquí día a día, jueves a jueves, esperando la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias porque día a día, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos cansamos de decir que hasta aquí tú nos has ayudado, que hasta aquí, Señor, tú has sido nuestro refugio, que hasta aquí, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Padre, oramos y bendecimos cada hermano, cada hermana que nos están viendo. Desde aquí bendecimos cada matrimonio, bendecimos cada casa, declaramos, Señor, y proclamamos sobre ellos una bendición sobrenatural. Señor, mira, Señor, cada petición que se está levantando, sea peticiones por sanidad, sea peticiones por salud, sea peticiones, Señor, por restauración. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios maravilloso. Yo sé que tú eres un Dios todopoderoso. Es por eso que te presentamos cada petición de oración, Padre, y yo te presento especialmente esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, cale hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre, que esta palabra, Señor, traiga luz, Señor, en medio de los momentos difíciles, Señor. Que esta palabra, Señor, venga a traer y a fortalecer la fe, Señor, que el enemigo ha querido robarse, Señor. Padre, por eso es que yo oro en esta noche, para que tu palabra maravillosa, que es como una espada de filo, Señor, llegue hasta lo más profundo de cada uno de nuestros seres. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Como les decía, hoy vamos a ver las características, y déjenme nada más ver el tiempo, las características de la casa de David. Es muy importante, ya vimos las 13 características de la casa de Saúl y no las vamos a repetir, sino si usted dice, ay pastor, es que no las vi, es que no pude anotar, bueno, le invito a que se vaya a nuestro canal de YouTube, ahí está esa enseñanza y usted la busca y mire, yo sé que Dios te va a hablar. Pero ahorita vamos a ir a la Biblia, a 2 Samuel capítulo 7. Recuérdese que hablamos de 2 Samuel 3. ¿Se recuerda? Cuando dijimos que habían una guerra entre dos casas, una se iba debilitando y la otra se iba fortaleciendo. Y tal vez antes de leer la palabra, mientras usted lo busca ahí, el pasaje de 2 Samuel 7, versículo 1, cabe la aclaración. Y a mí me gusta estudiar la casa de David. ¿Por qué estudiar la casa de David? Y ayer todavía la hermana de Guatemala venía confirmando mucho de lo que ella enseñó, venía muy ligado a esta palabra. ¿Por qué? Porque la casa de David, y específicamente David, no era una casa perfecta. Porque tal vez algunos dirán, se iba fortaleciendo, pastor, pero se te olvidó las características también en lo que falló la casa de David. No, yo sé que sí. Así como la casa de Saúl, sacamos 13 características, yo le puedo mencionar varias características de la casa de David. En relación a sus hijos, en relación a la crianza, en relación a muchas cosas. Pero ahorita no vamos a predicar de eso. Ahorita lo que vamos a enseñar es sobre las características de la casa de David. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo fue que David llegó a ser aquel siervo, aquel hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo fue que en medio de la crisis la casa se fortalecía? Porque como le vuelvo a decir, tal vez más de uno ahorita dirá, no, es que ya mi casa ya se despedazó, pastor. Ya no hay solución. No, yo le puedo decir que sí hay solución. Por eso le digo, ponga mucha atención. No voy a hablar lo malo de la casa de David. Ya le dije que no era una casa perfecta y más bien gloria al Señor. Porque tal vez algunos dirán, es que era David. Es que era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el salmista, el dulce cantor de Israel. Sí, amén, ese era David.
Pero también David tenía defectos, como lo tenemos usted y yo. Su casa no era una casa perfecta y por eso le digo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos da pie para llegar y analizar. Y si su casa no es perfecta, mire, hay una oportunidad ahorita gloriosa de parte del Señor. Hay como una ventana de tiempo. Yo siento como que este tiempo ha sido algo maravilloso. Es algo, no sé ni cómo explicarlo. Voy a decírselo y usted, más o menos, si no me pregunta. Yo siento que se detuvo el tiempo. O sea, como que hubo una pausa a partir de marzo. Casi diría que a partir de enero, con esto de la pandemia, hubo una pausa. Pero también hubo una activación. Por eso le digo que espero que me entienda. O sea, hubo una pausa como de parte del Señor diciendo, ok, espere, vamos a esperar. Pero también en medio de esa pausa hubo una reactivación, hubo un nuevo nivel y lo estamos experimentando. Yo me siento diferente y yo espero que usted se sienta diferente. Yo sé que en medio de todo estos meses, Dios ha venido trabajando y tal vez en algunos el trabajo no ha sido fácil, pero tal vez era el único camino que existía para volver la mirada al Señor. Entonces, como le vuelvo a decir, hubo una pausa y prontamente, oiga, esa pausa se va a quitar. Yo el día de ayer hablaba con mi esposa, bueno, una noche de estas que estábamos ahí compartiendo y estábamos hablando de los tiempos del Señor y todo. Y yo creo que prontamente esa pausa se va a quitar. Y usted dirá, pastor, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo que la pausa se va a quitar? Sí, y ahí se van a cortar los tiempos. Y prontamente ocurrirá ese evento maravilloso que titulamos el arrebatamiento. O no lo titulamos, así lo dice la Biblia. La parucía del Señor, la venida secreta del Señor. Ahorita como que hay una pausa, pero también una activación de misericordia, de restauración. Y eso es lo más glorioso que el Señor tiene. Entonces, en medio de este tiempo, para volver al tema, nuestra casa se tiene que fortalecer. Pero no vaya a pensar que la casa que se fortalece es la casa perfecta. Porque no hay casas perfectas. Si usted piensa que su casa es perfecta, ya ahí está en un error. Y ahí ya comenzó mal. No hay casas perfectas. La casa de David, ya le dije, no era perfecta. Y por eso cuando yo me puse a estudiar este tema, yo dije, qué belleza la palabra, ¿no? Entonces vayamos a 2 Samuel 7, 7:1. Dice, y casi, es que de verdad que el Señor todo lo tiene planeado, casi podríamos titular el pacto que Dios hizo con la casa de David. Esa enseñanza, aunque está dentro de la guerra en las casas, se debería de llamar, o así se debería titular, el pacto de Dios con la casa de David. Voy a leer, dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ¿cuál rey? El rey David. Después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en la casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vea qué maravilloso. Primeramente, a ver, vamos por partes. ¿A dónde estaba el rey David? El rey David dice estaba en su casa. Pero después, vea qué importante, después que Jehová le había dado reposo, es el Señor el que nos va a dar reposo. ¿De qué? De todos los enemigos que hay alrededor. Fue el Señor el que le dio reposo, fue el Señor el que le dio la victoria. Ahí está la primera característica. Fue el Señor. Ya le dije, se va a quitar una pausa. Afuera, vean, así como le decía, estas noches que hablábamos con mi esposa y yo, hablábamos de que ya el Señor, y gloria al Señor, a la iglesia, todo este tema que se está viviendo a nivel mundial, la iglesia no era ignorante de lo que se venía.
Me recuerdo que desde noviembre o meses antes nosotros veníamos predicando y enseñando lo que podía venir a ocurrir. Y todavía me recuerdo que en enero nosotros enseñamos en medio de la congregación lo que iba a ocurrir. Y yo esperaría que todos en aquel momento hayan puesto bastante atención. Y el asunto es que ahora le estoy diciendo que la pausa se va a quitar. Pero la pausa se va a quitar, el mundo muy probablemente se vaya a poner más difícil, pero lo más glorioso es que el Señor nos va a dar victoria sobre todos los enemigos de alrededor y vamos a tener reposo. Por eso es que la casa de David se fortalecía, porque no era una victoria humana, era una victoria dada por el Señor. Y era el Señor el que los llevaba a reposo, porque vea lo que dice ahí la palabra. Y Jehová le había dado reposo. Yo no sé cuántos andan buscando ahorita reposo. Porque mucha gente ahorita hay que ministrarles más bien porque se sienten cansados, agotados, deprimidos. Y necesitan reposo. David encontró el reposo del Señor. Pero era lo más importante, ¿a dónde estaba? En la casa. Por eso siempre le hemos dicho, todo comenzó en una casa y va a terminar en una casa. Pero bueno, eso será otro tema. El asunto aquí es que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos. Esto nos lleva a creer que todos los eventos que ocurrieron desde 2 Samuel 3 fueron conquistas que el Señor le fue dando a David, paso a paso. Por eso, usted ha visto como que estos, sí que vamos para 6 meses, ¿no? Ahora el domingo es el culto de Santa Cena número 6, que estamos acá desde la casa. Pero tal vez usted ha dicho, estos 6 meses se me ha convertido como 2 años. Y ya estoy cansado de todo lo que hemos vivido. Bueno, que si a nivel mundial han pasado eventos, ahora a nivel familiar, a nivel de la casa. Y usted dirá, ya me siento, es que el Señor te está dando victoria sobre cada uno de los enemigos. ¿Por qué? Porque después de la guerra es cuando viene el reposo. Vea qué importante, porque dice David, y vea lo que dice aquí, dice, mira ahora yo habito en casa de cedro. Es que la Biblia es maravillosa y la Biblia hay que detenerse y hay que estudiarla. ¿Por qué fue que David le dijo a Natán que él vivía en una casa de cedro? La madera de cedro era especialmente, y aún ahorita lo sigue siendo, muy valiosa. Esto significa que David vivía en una casa muy lujosa y hermosa. Cuando recordó que el arca de Dios estaba entre cortinas, de aquí importante, el contraste lo molestó. Él dijo, ¿cómo yo estoy viviendo aquí? Si fue el Señor el que me dio reposo, si fue el Señor el que me dio la victoria de todos mis enemigos, si fue el Señor el que me sacó de la crisis, ¿cómo es que yo estoy viviendo ahorita, viendo todo lo que ha ocurrido, viviendo en una casa de cedro, y el Señor está habitando entre cortinas, dentro del tabernáculo? Porque ve aquí importante, dice, entonces ese contraste molestó a David. Y David estaba afligido ante la idea de que él vivía en una mejor casa que el arca del pacto. David interpretó como que yo vivo mejor que Dios. ¿Cómo es que Dios está habitando allá entre cortinas y yo estoy habitando aquí en medio de una casa de cedro? En casa de cedro era notable un contraste con el refugio, vea qué importante, de la cueva de Adulán. ¿Se recuerdan de dónde lo sacó el Señor? De aquella cueva de refugio, la cueva de Adulán. Claro, David decía, pasé de la cueva de Adulán a estar en una casa de cedro. El contraste era gigantesco. Aquel lugar era el refugio, pero ahora el Señor lo metió en otro lugar de refugio, nada más que completamente lujoso. Entonces, David, sin decir ninguna palabra específicamente, David le dijo a Natán que quería construir un templo para reemplazar el tabernáculo. Prácticamente eso fue lo que le dijo, ¿no?
Y cuando Israel estuvo en el desierto por más de 400 años, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo de reunión de acuerdo a un patrón específico. Y eso está en el libro de Éxodo. No lo voy a leer, Éxodo 25 por ahí, o se lo busca en su casa. Dios nunca pidió un edificio. Dios nunca pidió algo permanente para reemplazar el tabernáculo. Pero David quería hacerlo para Dios. Ahora, el tabernáculo era algo maravilloso porque era un modelo, y un día de estos, oyendo al apóstol Sergio, prácticamente Dios le mostró a Moisés la maqueta de la parte espiritual. El tabernáculo de reunión, o la tienda de reunión, también conocida, se adaptaba perfectamente a Israel en el desierto, porque se movía constantemente. Ahora, si Israel estaba asegurado en tierra y el arca del pacto estaba en Jerusalén, David pensaba que sería mejor y más apropiado construir un templo que reemplazar el tabernáculo. Aquí la pregunta es, ¿estaba mal lo que David estaba deseando o estaba bien? David quería que Dios estuviera en algún lugar mejor que la casa que él tenía. El asunto era que el Señor estaba habitando entre cortinas, o sea, Dios estaba habitando en el tabernáculo de Moisés. Pero vea qué importante, porque todo lo que está en el corazón muestra que el corazón de David rebosaba con aquella pregunta: ¿qué puedo hacer para Dios? Y aquí está la segunda clave. ¿Por qué era que la casa de David se fortalecía? Siempre David puso por delante de todas las cosas al Señor. Por eso le decía al inicio, ese es un tiempo de arrebatar la bendición del Señor. David no se quedó conforme. Cualquiera hubiera dicho, me dio la victoria sobre mis enemigos, estoy en reposo, estoy súper bendecido, mire mi casa, una casa lujosa que me la dio el Señor. Pues David no se quedó ahí, no se sentó en el sillón y dijo, ya, como quien dice, coroné, estoy súper bien. No, David dijo, ¿qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué puedo hacer aún más para el Señor? Y esa es la pregunta que te hago hoy. ¿Qué puedes hacer para el Señor? Porque siempre hay algo que vamos a hacer para el Señor. Algo más que hay que hacer para el Señor. David no se quedó conforme. David dijo, no, es que algo tengo que hacer yo para el Señor. ¿Qué puedo hacer yo para el Señor? Y él estaba tan lleno de gratitud y preocupación por la gloria de Dios que quería hacer algo especial para el Señor. Vea qué importante. Porque si usted ve el proceso de David, si usted ve el proceso de la casa de David, que no es una casa perfecta, pero él siempre puso adelante al Señor. Siempre. Aun en los momentos difíciles, cuando él se equivocó, también en los momentos gloriosos, cuando Dios le dio la victoria en cada una de las guerras, David siempre puso por delante al Señor. Y él siempre era, ¿qué puedo hacer más por el Señor? ¿Qué puedo hacer más por el Señor? Y ahorita está en un momento en el cual dice, estoy bien, no tengo guerra, tengo paz, ya Dios me bendijo, pero ¿qué puedo hacer más por el Señor? Es que hay mucha gente ahorita, amén, y tal vez quiero que me reciba esto con oídos circuncidados. Tal vez algunos están pensando más, ¿cómo ayudo al vecino, al prójimo? Amén, es nuestra función también ir a ayudar al prójimo, al vecino y todo. Pero muchas veces se nos olvida el Señor. Hasta ponemos hasta los mismos familiares. ¿Sabes? Es que primeramente aquel familiar que está pasando mal. No, primeramente el Señor, y a través del Señor es que vendrán las bendiciones. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y dentro de esas cosas están todas las cosas. Está la salud, está lo económico, está la restauración, está la bendición, está la liberación, está todas las cosas. Como le vuelvo a decir,
Viene un tiempo glorioso. Yo creo que ya se está viviendo un tiempo glorioso. Que yo quiero que nadie se quede, a ver, viendo como quien dice los toros de la barrera. No sea partícipe de la gloria del Señor, no se pierda de vivir la gloria del Señor, pero haga lo que hizo la casa de David. ¿Qué puedo hacer más por el Señor? No por el pastor, no por una iglesia. Gloria a Dios, que Dios te dio pastor y que tienes iglesia. Amén, aleluya, gracias al Señor. Y bueno, yo espero que esté orando siempre por nosotros. Pero no lo haga por figurar, hágalo como lo hizo David. ¿Qué puedo hacer yo más por el Señor? Porque vea lo que le ocurrió. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué puedo hacer yo más por el Señor? Y ahí fue donde estuvo casi el centro de la característica principal del fortalecimiento de su casa. A David no le interesó, no sé, la gente que estaba a un lado, la gente que estaba al otro. No, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? Vea lo que dice 2 de Samuel. Sigamos leyendo 2 de Samuel. No me pierda 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. Se recuerda que David le dijo a Natán, y la respuesta de Natán: vaya David, haga conforme lo que dicta tu corazón, porque al fin y al cabo Dios está contigo. Entonces ahí es donde va la historia, vamos a seguir de ahí. Entonces aconteció aquella noche, o sea, Natán se fue, y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado yo en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las hijos de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de Israel? Uno pensaría que aquí el Señor está regañando a David, porque vea cómo comienza, dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa que yo more. O sea, casi uno podría pensar, le está diciendo el Señor a David: David, ¿verdaderamente tú crees que me vas a edificar una casa donde yo pueda morar? Pero vea qué interesante, porque aconteció que aquella noche que vino la palabra del Señor a Natán, la respuesta de Natán para David fue presuntuosa, ¿no? Había respondido según el criterio humano y sentido común, pero antes escuchó la palabra del Señor. Y aquí la importancia o la máxima: que siempre probemos nuestros deseos hasta lo más alto y santo de ellos, para ver que sí es la voluntad de Dios. Porque vea la respuesta, cualquiera, como quien diría, se viera chico palado, ¿no? Cualquiera diría: me equivoqué. Ahora sí es cierto que me equivoqué, el Señor me está corrigiendo. Y a algunos como que no les gusta el tema de la corrección. Y el Señor no estaba corrigiendo, el Señor estaba probando a David. Pues ya le voy a decir por qué el Señor estaba probando a David y para dónde llevaba el Señor a David. Porque cualquiera diría: qué raro que ese Señor, ¿cómo le está diciendo a David que no edifique esta casa? Mire, porque el Señor le preguntó: ¿tú me has de edificar casa que yo more? Parece como que el Señor estaba sorprendido, ¿no? De que David se ofreciera a construirle una casa. Fue como que si Dios dijera a David: ¿quieres construirme una casa verdaderamente? Nadie me había ofrecido eso antes y nunca le pedía a nadie que lo hiciera. Que David, de verdad que este David era totalmente como diría uno. Mire, David iba hacia adelante.
De verdad que ahí llamó la atención de Dios David. Porque nadie le había ofrecido al Señor eso. Él nada más dentro de su corazón dijo, ¿qué puedo hacer para el Señor aún más? Y él dijo, voy a construirle un templo. Un templo bien bonito, un templo, mire. Y el Señor se preguntó, ¿de verdad, David, me quieres construir una casa? Aunque el Señor, vea qué importante, déjeme ver el tiempo porque necesito terminar el tema. Aunque el Señor se negó a que David llevara a cabo la realización de ese deseo, el Señor lo hizo con la mejor o con la mayor gracia. No alejó la idea de él con enojo o desdén. El Señor nada más le hizo unas preguntas. No lo hizo con enojo o desdén. Como que si David hubiera tenido un deseo indigno. Sino que honró a su siervo incluso con la declinación de su oferta. O sea, el Señor declinó la oferta. Pero quiero terminar con esto. ¿Por qué? Porque si usted no puede obtener lo que esperaba, porque tal vez algunos dirán, qué raro, ¿por qué no he obtenido lo que yo esperaba durante este tiempo? Porque es que se dice que durante este tiempo hay familias que están viendo la gloria del Señor y hay familias que más bien sienten como que vinieron para atrás. Yo se lo voy a explicar. Número uno, porque se lo dije desde el inicio, hay que arrebatar la bendición. A mí me bendice grandemente. Yo tengo testimonios muy lindos. Y uno de ellos es conocer a dos personas mayores. Aquí en Costa Rica, y creo que los que nos ven internacionalmente nos van a entender. Dos adultos mayores. Mi esposa y yo los conocemos. Que ellos, mire, van guardando ahí para recargar su teléfono. Para el día del culto, por lo menos ver un ratito el culto. Todavía estas personas nos dijeron, pastor, pastora, aquí vamos a esperarlos. El día que se pueda, el día que ustedes puedan venir, porque las autoridades así lo permitan, porque ya pueden circular, queremos que vengan y que nos compartan la Santa Cena presencialmente. Pero ellos lo pidieron, ellos arrebatan la bendición. Ellos han estado ahí. Y tal vez si no han tenido plata para recargar porque no tienen internet fijo en sus casas, sino es vía prepago. Ellos preguntan, llaman, dicen, hola, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, pastora? Estos 5 minutos, porque ahorita se me descarga, podemos orar. Esa es la gente que ahorita el Señor le está marcando. Así como David, ¿qué puedo hacer yo por el Señor? A mí me llama poderosamente estos dos señores, porque me llaman y me llaman bien de mañana y me dicen, pastor, ¿qué dice el Señor? Vea qué gran responsabilidad para uno, ¿qué dice el Señor? Y han sido, momentos muy lindos, como digo, muchos testimonios. Gente que tal vez durante este tiempo ha sacado, mire, de su tiempo para ir y no viven en lugares cerca. No, porque conocemos familias que viven lejos. Y lejos le digo bien lejos. Allá bien lejos en la montaña. No en Puriscal, sino allá bien lejos, no voy a mencionar qué lugar. Y allá sacan el tiempo para ver las predicaciones. Esta gente, y no es, y siempre se lo he dicho, no es para hacer un nombre, sino que ellos verdaderamente están sacando su tiempo para el Señor. Porque se alistan, la gente ahora que viene el culto de Santa Cena, la gente se alista, prepara el pancito, va y compra su jugo de uvas, ahí lo tiene ya el domingo, listos para recibir la bendición del Señor. Esta es la gente que verdaderamente este tiempo ha sido un tiempo de cambio. Pero hay gente que ahorita quiere ver la gloria del Señor, pero sin pasar por todas las guerras que pasó David. Es que qué bonito ahorita, ¿no? Qué bonito llegar, aquí estoy en una casa de cedro, estoy totalmente bendecido, estoy en reposo, no me hace falta nada. Pero si usted va y estudia, y se lo dije el jueves pasado, estudie la historia de 1 Samuel y 2 Samuel, por dónde tuvo que pasar David,
¿Qué tuvo que pasar? Le mencioné ahora la cueva de Adulán, a dónde estuvo David. Usted va a entender que lo que usted y yo hemos pasado es un proceso, porque vendrá un tiempo de gran gloria, así como encontramos a David. Una casa totalmente fortalecida, pero aún ahí, en ese momento en que la casa está totalmente fortalecida, dijo, ¿qué hago ahora para el Señor? ¿Qué hago ahorita para el Señor? Entonces vamos. Segunda de Samuel 7, y vamos a avanzar al versículo 8 y 9. Dios le va a recordar aquí a David lo que ha hecho por él. ¿Se recuerda que él hizo una pregunta? ¿Qué voy a hacer yo ahora para el Señor? Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has hecho y has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Qué le recordó el Señor? Lo que había hecho por él. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor por él? Lo tomó ¿de dónde? Del redil, de detrás de las ovejas, para que fuera príncipe sobre un pueblo. Y no cualquier príncipe, sino que el Señor lo toma. Dios tomó a David de los pastos para sentarlo en un trono, para hacerlo rey. Y ahí Dios le recordó, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Inmediatamente Dios le dijo, yo te voy a recordar todo lo que he hecho por ti, David. Pero vea qué interesante, porque sigamos leyendo 2 de Samuel, vamos al versículo 10, porque el tiempo se nos va. Y yo le dije que quería ver las características, aquí se las estoy mencionando. Dice 7, 10 y 11, dice. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti, David, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te ha de saber que Él te hará casa a ti. ¡Qué maravilloso! Una pregunta. Oiga lo que hizo una pregunta. ¿Qué hizo una pregunta? David dijo, ¿qué hago yo para el Señor? ¿Qué voy a hacer ahora para el Señor? El Señor le respondió, David, te voy a recordar todo lo que yo he hecho por ti. Pero no solo eso. ¿Sabes qué, David? Por esa pregunta, ahora ya tú no me vas a hacer casa a mí. Ahora yo te voy a hacer casa a ti. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo ahorita les gustaría que Dios haga casa para cada uno de nosotros. A mí me gustaría que Dios me responda, y ahora yo voy a hacer casa para ti. Eso es algo glorioso. Que el Señor le diga a uno, y ahora yo voy a hacer casa para ti. Y así es como se acaba la historia. ¿Cómo es que se acaba la historia? Que el Señor va a hacer casa por cada uno de nosotros. Por eso le digo que todo inició en una casa y todo va a terminar en una casa. Pero en la casa que vamos a terminar es la que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y va a ser una casa aquí, a nivel en la tierra, y también una casa celestial allá en los cielos. ¿Por qué aquí en la tierra? Porque tienes que saber que el Señor tiene aún cosas mejores para ti. Pero que si verdaderamente ponemos delante de las circunstancias, delante de los problemas al Señor, porque algunos primeramente ponen la enfermedad. Un día, vea, de verdad que hay cada testimonio que, bueno, terminaríamos aquí horas y horas. Un día estábamos en una reunión de pastores, muchos pastores a nivel mundial. Y hubo un pastor, por eso le digo, aquí hay que hablar, y no sé si el domingo vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. Aquí hay que hablar del tema de arrebatar la bendición. Ahí estábamos todos los pastores oyendo al apóstol Sergio, todo un privilegio y algo lindísimo. Y sale en medio de todo eso un pastor acostado,
en el lecho ahí de su cuarto, con oxígeno. Ahí estaba. Mire, aquel pastor, no sé, pero él quería arrebatar la bendición. Yo no podría decirle que estaba afectado por el COVID. Puede ser que sí, no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que él estaba afectado por el COVID. Pero cualquier otra persona va y ya, y se pone ahí, casi que el hecho de la muerte, y dice, bueno, aquí estoy, que... No, ese pastor, ahí estaba, en medio de la reunión de todos los demás pastores, ahí estaba él. Ahí, en el momento de su enfermedad, en su cuarto, con oxígeno y todo, ahí estaba conectado, arrebatando la enseñanza. E inmediatamente el apóstol Sergio detuvo la enseñanza y dice, vamos a orar todos por este pastor. Y ahí todos nos pusimos a orar por el pastor. ¿Qué me recordó a mí? Número uno, que ese pastor tenía muy claro lo que David, cómo fue que se fortaleció la casa de David. ¿Cómo es que se va a fortalecer tu casa? Es poniendo primeramente al Señor. Pase lo que pase, aunque estés... Mire, porque hay gente que dirá, ay no, yo no me conecto a la prédica, no sé, porque estoy muy enfermo. Más bien ahí es donde más necesitamos estar conectados con el Señor. Ah, no, es que ahorita no hay tiempo. No, ahorita es cuando más hay que sacar tiempo para el Señor. A la hora que sea. Un día esos, le mencioné ahora al inicio, un día esos era casi las 12 de la noche y estábamos mi esposa y yo conversando, dialogando, preguntándonos qué es lo que el Señor va a hacer y para dónde vamos y todo por decirlo. Eran casi las 12 de la noche. ¿Y por qué esas horas? Y porque durante el día estábamos ocupados, pero había que sacar tiempo para el Señor. Entonces, hay que aprender de la casa de David. Porque fue a través de una pregunta, por lo que existía en el corazón de él. Se recuerda que Natán lo primeramente que le dijo, ve y haz conforme lo que dicta tu corazón, porque el Señor está contigo. Y hoy yo te digo, ve y preséntate delante del Señor y muestra tu corazón delante del Señor, porque el Señor está contigo. Ve, no vaya a pedir. No vaya a pedir. Ay, aquí estoy, Señor, te pido un carrito nuevo. Señor, te pido una casa nueva. Te pido y te pido. No. Vaya con la pregunta delante del Señor. Señor, ¿y ahora qué puedo hacer por ti? Porque esa pregunta conmovió el corazón del Señor. Totalmente llamó la atención del Señor. Y el Señor dijo, no, espérese, David. Te voy a recordar, primeramente, como cualquier persona diría, casi diría, lo regañó, y no lo regañó. El Señor primero le dijo, ¿estás seguro, David, que me vas a construir una casa? O sea, el Señor lo primero, no estaba enojado, el Señor lo que estaba era sorprendido. Había todo un pueblo, y el pueblo nadie le había preguntado, nadie se había hecho la pregunta, qué raro, nosotros estamos aquí, y el Señor está allá en unas tiendas. Entre telas está el Señor. Nadie le había preguntado, ni nadie le había dicho al Señor, Señor, ¿necesitas que te construyamos una casa más bonita? David sí se lo hizo. Por eso David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso la Biblia lo dice. Ya le dije, David no fue perfecto. La casa de David no era perfecta. Pero David supo llegar al corazón del Señor. David sabía cómo era llegar y tocar el corazón del Señor. Y es ahí donde se acaba la religiosidad. Y es ahí donde llega la intimidad. Y es ahí donde usted llega a conocer a ese Dios vivo. David lo llegó a conocer. ¿Cómo sabía David qué era lo que Dios quería? Cualquiera diría, pero si es Dios, Dios no necesita casa. David quería hacer algo más por el Señor. ¿Qué hago yo ahorita más por el Señor? ¿Qué es lo que hago? Y en David palpitaba aquello. Y que Dios en esta noche esté palpitando en tu corazón. ¿Qué puedo hacer yo más por el Señor? Como le digo, ya no le pidas más a Dios. Si no, vaya y preséntese y dígale, Señor, ¿qué hago por ti? ¿Será que tú quieres que yo vaya y comparta la palabra? ¿Será que tú quieres que yo vaya y ore por aquella persona que está pidiendo oración?
¿Será que tú quieres, Señor, verdaderamente que yo comparta el link de esas enseñanzas? Pero ¿qué puedo hacer yo más por ti, Señor? Porque siempre vamos a tener que hacer algo más por el Señor. Y en esa pregunta, ahí va a venir la respuesta. El Señor le respondió, David, mira lo que yo he hecho por ti. Pero también le dijo, tranquilo, David, tú no me vas a edificar casa. Ok, te voy a conceder la petición de tu corazón, pero tú no lo vas a construir, porque al fin y al cabo, quien hizo el templo fue Salomón, su hijo. Pero ¿qué le dijo el Señor a David? David, ahora soy yo el que te voy a construir casa a ti. Y como le digo, no estaba hablando de una casa natural, porque ya David, ya lo vimos en el pasaje anterior, vivía en una casa de cedro, o sea, una casa muy lujosa que ya el Señor le había dado. El Señor estaba hablando de lo espiritual. Y hoy el Señor te viene hablando que el Señor quiere construirte una casa, que el Señor te quiere llevar al reposo, que el Señor quiere que tu vida cambie. Pero ya deja de mirar el problema, pon tu mirada en el Señor. Ya deja de mirar la persona. La persona no te va a dar la solución. Pon tu mirada en el Señor. Presentémonos delante del Señor y hagámosle la pregunta, ¿qué voy a hacer yo por el Señor? Mire, ahorita hay mucha gente, vean, ¿cuánta gente puede estar pidiendo oración en un hospital ahorita? ¿Cuánta gente puede estar clamando ahí que alguien ore por ellos? Nosotros tuvimos la oportunidad como iglesia de, no precisamente presencialmente, pero sí se abrió en un lapso de tiempo una empresa que puso unas pantallas ahí en los hospitales y ahí pusimos nosotros el mensaje, Ministerio de Vencer por Israel, y pusimos una bendición. Que todo doctor que pasara por ahí, que toda enfermera, que todo enfermo que pasara, viera esa bendición. ¿Por qué? Porque hoy en día está urgida la gente de conocer al Señor, de venir a los pies de Cristo, de que alguien ore por ellos, de que alguien les comparta la palabra. Entonces, ¿cómo se fortalece una casa? Ponga la mirada en el Señor. Ahí estaba, porque tal vez usted seguro tenía así ya el cuaderno, yo me imagino que usted tenía el cuaderno, dijo, ahora sí, pastor, si habló de 13 características de la casa de Saúl, seguro hoy nos va a hablar como de 20 de la casa de David. No, le hablé de una. ¿Qué puedo hacer yo más por el Señor? Eso fue lo que dijo David. Ahí está en la Biblia, yo no estoy inventando nada, ahí está en la Biblia. Y vea la bendición que Dios le dio. Entonces, termino con esto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Se recuerda que el Señor le dijo que iba a edificar casa para él? Para David. ¿Sabe cuál era la casa? La casa era espiritual. Pero que no solo se iba a quedar en David, sino que iba a ser en toda su descendencia. Y aquí había una promesa de parte del Señor, que el Señor iba a bendecir su descendencia, que iba a bendecir a sus hijos, a tal punto que, como le dije, Salomón fue el que construyó el templo. Pero vea la promesa del Señor, dice, Él, y está refiriéndose al Hijo, edificará casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre, siempre en Él el trono de su reino. O sea, que siempre la bendición del Señor iba a estar con Él. Tal vez esa pregunta que tú le puedas hacer al Señor en esta noche va a ser una pregunta que vaya a afectar, y la decisión que tomes va a afectar indiscutiblemente para bendición de tus hijos, de tu hogar, de toda tu familia, por generaciones. Tal vez ahorita te tocó pasar por donde pasaste y fue duro. Siempre eso lo enseñamos. Yo creo que la iglesia ahorita, como le vuelvo a decir, no es ignorante. Se lo enseñamos desde el inicio. Cuarentena era número 40 y era prueba. Y el Señor venía probando y venía limpiando y venía quitando lo que no era de Él. Porque lo que no es del Señor, el Señor lo viene arrancando.
y se lo lleva de raíz. Y cualquier cosa el Señor después va a reconciliar. Pero ahorita el Señor está utilizando diferentes formas para que la gente venga de nuevo a los caminos de Cristo. Pero ya en el punto en que estamos, yo creo que deberíamos decirle, gracias Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. ¿Qué puedo hacer más por ti, Señor? Esa es la pregunta que yo le hago esta noche. La respuesta la tiene usted. Y la bendición te la va a dar el Señor. No solo a ti, sino a tu hogar y a toda tu familia. Que si gusta, inclina su rostro y vamos a orar. Cierre sus ojos para que nada me lo distraiga y vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, viene del corazón tuyo al corazón nuestro, Señor. Gracias, papá, porque ya sabemos, Señor, ya tú nos has mostrado lo que viene, Señor. Viene un tiempo glorioso, viene un tiempo de gran bendición. Padre, pero que no nos perdamos, Señor, sino que nuestro corazón sea como el de David. Que en los momentos difíciles Él nunca apartó la mirada de ti. Que en los momentos buenos, cuando tú le diste victorias, cuando tú lo llevaste al reposo, cuando tú, Señor, lo bendijiste, Señor, espiritual y materialmente, Él no se cansó de decir, ¿qué hago yo para el Señor ahora? ¿Qué más hago yo para el Señor? Padre, que nunca nos cansemos. Y yo oro en el nombre de Jesús y ministro esta palabra, que nunca nos cansemos de decir, ¿qué más hago yo para el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo más para el Señor? Padre, yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar. Padre, que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Padre, que esta palabra esté corriendo, Señor, por los hogares, Señor. ¿Qué más vamos a hacer por el Señor? Padre, yo te doy gracias, te bendigo y te alabo, Señor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que pasen una linda noche. Recuérdense que el día domingo es un día de culto de Santa Cena. A ver, todo este tema de la pandemia no se ha acabado. Se dice que más bien vamos para un momento de los más difíciles vividos aquí en esta nación de Costa Rica. Septiembre es un mes clave. Y por eso tenemos que iniciar con Santa Cena. Porque aunque se diga que tal vez en septiembre es cuando se va a llegar al pico y todo, sepa y entienda que la Santa Cena es protección para su vida, para su hogar, para su familia. Así que le invitamos para que el día domingo esté a las 10 en punto, preparado y preparada con los elementos. En el nombre de Jesús les bendecimos e igualmente vamos a compartirle y les vamos a enviar un video para que usted pueda hacer el pancito ahí en la casa y todo por el estilo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Les esperamos también el sábado en discipulado. Bendiciones a todos.